La Casa del Metal capítulo 36. Ultron en el Trono de Hierro era una historia de terror en ciernes, en lo que respecta a Tyrion. Con ese fin, expresó su preocupación casi tan pronto como vio a su amigo. ¿Qué estás haciendo? Sentado, responde Ultron con una sonrisa, y me encanta esta silla. Esa silla pertenece al Rey de los Siete Reinos, suspira Tyrion y ruega. Por favor, dime que no planeas convertirte en eso. Por supuesto que no. Ultron suena insultado. No tengo ningún interés en tratar de acorralar a todo un continente de imbéciles endogámicos. Una ciudad será bastante difícil. ¿Qué ciudad? Tyrion pregunta con un poco de temor. Por supuesto, sonríe Ultron. ¿Y cómo piensas reclamar la ciudad? Ya lo he reclamado. Los campesinos me aman, los señores me temen y el pequeño consejo responde ante mí. ¿Entonces convocaste esta reunión? De hecho lo hice. ¿Cuál será el tema de discusión? Me alegra que lo hayas preguntado. Necesitamos encontrar una manera de rendirnos que me dé el control de la ciudad sin tener que matar dos ejércitos. ¿De verdad crees que podrías derrotar a ambas fuerzas? Tyrion pregunta, incrédulo. Por supuesto que podría. Ultron agita una mano con desdén. Se necesitó una fuerza más poderosa que los 7 para evitar que destruyera mi planeta natal. Ustedes, Bronn, Clegane, ejércitos enteros no podrían esperar igualar ni siquiera a uno de sus poderes. Y solo juntos pudieron vencerme. El golem sonríe rápidamente y concluye. Así que sí, creo que podría destruir por completo el ejército de cualquiera de los reyes si así lo quisiera. Por muy impresionante que sea, señala Varys con su voz suave, creo que la pregunta sigue siendo, ¿por qué quieres la ciudad? Ultron se recuesta en su trono y dice, necesito una base de operaciones desde la cual hacer avanzar su cultura. ¿Avanzar cómo? En mi lugar de origen, se llamaba Revolución Industrial, describe Ultron, un período de importantes avances tecnológicos. ¿Y qué tiene de importante una revolución industrial? Pregunta Bronn, teniendo cuidado de decir el término lentamente para no estropearlo. Ultron simplemente sonríe, no tienes que preocuparte por nada, ya estarás muerto cuando se realice un cambio real. Bronn levanta una ceja, ¿y qué quieres decir con eso? Quiero decir que las posibilidades de impulsar mi avance durante otros 100 años son escasas, le dice Ultron. Primero, necesito romper con la religión, luego agregar una pizca de filosofía y luego dejar que hierva a fuego lento. Solo entonces la población podrá captar lo que la tecnología tiene para ofrecer. Bronn asiente, apaciguado porque Ultron probablemente no planeaba matarlo. Entonces, ¿qué haremos, milord? Varys le pregunta a Ultron después de un minuto. Envía a algunos cuervos para detallar el cambio en la administración, le dice Ultron, y asegúrate de que Martell se haya ido. ¿No te gusta el príncipe? Pregunta Tyrion, habiéndose encariñado con el hombre y con la declaración de Ultron, temiendo por su seguridad. Me recuerda demasiado a mi creador. Asiente Tyrion, tratando de no pensar demasiado en eso. La Casa del Metal capítulo 37. Se enviaron cuervos pocas horas después de que Ultron se declarara señor de desembarco del rey. Esto sorprendió a todos los que no habían conocido al hombre de metal. Al escuchar la noticia, Arya resopló, Stannis asintió, Sansa suspiró, Renly se estremeció y todos los hombres de Baratheon que lo encontraron en King's Road estaban muy contentos de haber evacuado desembarco del rey. Joer Mormont, comandante de la Guardia de la Noche, tenía poco que decir al respecto, y Jon Snow, otro hombre que había conocido al ser de metal, ni siquiera había estado cerca de recibir noticias de este acontecimiento. De hecho, solo se enteró de ello cuando Bran y su compañía entraron en la aldea de tiendas de campaña de Mance Rayder. El bastardo parpadeó en estado de shock al lado de su amante salvaje y grite mientras Hodor llevaba a su hermano lisiado al campamento. Bran lo saludó felizmente. Él le devolvió el saludo aturdido. ¿Quién es ese entonces? Pregunta y grite. Jon vuelve la mirada hacia ella y responde. Mi medio hermano, Bran. ¿Y por qué lo llevan? La mujer de pelo de fuego pregunta. ¿Sus piernas no funcionan o algo así? Jon asiente. Se cayó desde lo alto de una de las torres en Winterfell. Oh, lo siento, murmura y grite, luego le sonríe. Bueno, entonces vamos a saludar. ¿Qué? Pregunta Jon mientras la mujer lo agarra del brazo y comienza a arrastrarlo por el campamento, deteniéndose frente a los guardias que había traído Bran. Los hombres se miran fijamente, el uno al otro, y luego de nuevo a la pareja antes de que uno grite. Creo que Jon Snow acaba de llegar. Oh Dios. La voz de Bran llama, luego, en un tono más bajo, Jon puede oírlo preguntar. ¿Te importa si mi hermano se une a nosotros?
Se le responde con un gruñido negativo y los guardias se separan, revelando a Bran y Mance Rayder. Se suelta el brazo de Jon y L y Ygritte caminan hacia Bran, quien había sido depositado en una especie de silla plegable. Jon se encuentra inseguro sobre su hermano, pero un empujón de Ygritte lo hace abrazar a su segundo hermano menor. Te extrañé, Jon, le dice Bran. Y yo a ti, responde Jon. Mance suspira y tose para llamar la atención del hermano. Mientras se separan, Bran sonríe agradeciendo a Ygritte, quien levanta las cejas ante el policía que se arrodilla, pero le responde con un gesto de asentimiento. Mance, llamando la atención sobre sí mismo, pregunta. ¿Estabas diciendo algo sobre el cuerno? Sí, asiente Bran, sé dónde está, y mis hombres y yo lideramos una expedición para recuperarlo. Me gustaría que tú y tu ejército lo llevaran al sur del muro. Ygritte y Jon miran fijamente a Bran sin comprender y Jon pregunta. ¿Qué quieres decir con eso de al sur del muro? Como señor interino de Invernalia y guardián del norte, he ofrecido a los salvajes tierras en el norte, para que puedan escapar de los caminantes blancos. En cuanto al cuerno, no quiero que los caminantes o sus espectros tengan acceso a un arma que podría destruir el muro. ¿Simplemente nos estás dejando atravesar el muro? Ygritte pregunta. Sí, asiente Bran, estoy en tu campamento para negociar las leyes bajo las cuales actuarás cuando pases por él. No seguimos las leyes de los arrodillados, gruñe. No espero que lo hagas, Bran se encoge de hombros, ni los que se arrodillan siguen las leyes populares libres. Por lo tanto, es necesario llegar a un compromiso para que no terminemos matándonos unos a otros. Ygritte frunce el ceño, pero tiene que pensar en lo que le ha dicho el señor lisiado. Antes de que pueda ofrecer una refutación, Mance recupera el control de la conversación y dice. Tú y tus hombres no necesitan buscar el cuerno, ya lo tenemos. Oh. Bran sonríe. Eso hace que esto sea aún más fácil. ¿Entonces nos acompañarás hasta el muro y lo atravesarás? Mance pregunta. No, Bran niega con la cabeza, mi viaje me llevará más al norte, tal vez incluso a la tierra de siempre invierno. Allí hay respuestas que necesito para poder ayudar a luchar contra los caminantes. Necesitarás una guía, señala Ygritte. Mance la mira, ¿eres voluntario? La chica asiente, lo que nos sorprende a Jon, y luego se vuelve hacia él y le pregunta. ¿Vas a venir? Jon parpadea, no esperaba la pregunta. Después de parpadear unas cuantas veces más y mirar a Mance, Ygritte y Bran, asiente. Después de todo, sin los salvajes como amenaza, eran los caminantes los que eran un peligro, y si los caminantes eran el peligro y Bran necesita información para detenerlos, su deber como hombre de guardia le hacía seguir a su hermano. También le daría más tiempo con Ygritte, pero eso no se mencionó. Excelente. Bran sonríe y luego llama a sus guardias. Ser Davos, Jon e Ygritte se nos unirán. ¿Están tus hombres listos para llevar a Mance de regreso al muro? Lo son, asiente Ser Davos mientras él y Shireen se acercan, ataviados con pieles salvajes recién ataviadas, y no muy contentos de que los saquen de su aventura tan temprano. Bran le sonríe al caballero. Bueno, asegúrate de recordarles que la próxima vez no deberían quejarse del frío con un norteño. Davos se ríe y asiente. Me aseguraré de decírselo. Descansen bien, Lord Stark, princesa Shireen, partimos con las primeras luces del día. Jon observa al caballero irse, y sus ojos solo se apartan de él cuando Ygritte le pregunta. ¿Te pasa algo en la cara? Me infecté con escala de grises cuando era niña, responde Shireen. ¿Y todavía estás respirando? El arquero levanta una ceja y asiente. Eres una cosita impresionante. Shireen le sonríe de esa manera que hizo que sus hombres se derritieran a sus pies, e Ygritte no fue diferente y pregunta. Mientras los chicos se ponen al día, ¿quieres que te enseñe algunos trucos? Shireen sonríe y se despide de Bran mientras se la llevan. Bran y Jon los miran fijamente y luego se miran el uno al otro con torpeza. Habría continuado así por un tiempo más, si Mance no hubiera puesto una botella de bebida en la mesa. Parece que ustedes, muchachos, podrían usar esto. Mientras se va, Jon sirve 2 tazas y le entrega una a Bran, luego comienza. Entonces, ¿cómo van las cosas en casa? La Casa del Metal capítulo 38. Renly Baratheon no sabía qué hacer con la proclamación que había salido de desembarco del rey. A menos de 50 millas de distancia, él y su ejército habían sido los primeros en recibir la noticia de que la ciudad se había rendido, que el rey, la mano y la reina regente habían muerto y que el hombre de metal Ultron se había declarado señor de la fortaleza. Al enterarse de la noticia, envió un cuervo a su hermano para pedirle instrucciones y luego consultó a su círculo íntimo.
El círculo, formado por él, su amante, su esposa, su amante y su abuela, también estaba bastante perplejo ante la cuestión de qué hacer. Fue Brienne quien hizo la primera sugerencia que consideró que tenía sentido. Quizás deberíamos centrar nuestra atención en los ejércitos de las tierras del oeste. Si la carta es exacta, significa que el ejército en desembarco del rey ya no es una amenaza. Pero las fuerzas Lannister al oeste todavía representan un peligro. ¿Pero y si es una artimaña? Olenna Tyrell pregunta. Esto podría ser una artimaña inventada por la mano para desviar nuestra atención de la capital. Renly niega con la cabeza, no lo creo, por lo que recuerdo de Ultron, que admito recordar la mayoría de mis veces en su presencia, habría enfurecido a un hombre tan frío como Tywin Lannister. Dudo que la pareja alguna vez se habría llevado lo suficientemente bien como para que la mano siquiera pensara en usarlo como su nuevo señor de desembarco del rey. ¿Entonces debemos creer la carta?, pregunta Margaery, dándole un mordisco a una uva. Eso sería muy conveniente. Estoy de acuerdo, señala Loras, luego frunce el ceño, pero ese golem parece tener una habilidad especial para hacer las cosas. Conveniente, parece una buena palabra para explicarlo. Él conocía el futuro, proporciona Renly, o eso me explicó una vez la chica Stark más joven. Sabía el futuro que habría sucedido si no hubiera comenzado a interferir con los asuntos de Westeros. Entonces, ¿qué? ¿Decidió cambiarlo por la bondad de su corazón? Olenna resopla. Oh, de ninguna manera. Lora sacude la cabeza. Recuerdo que Ultron era un monstruo encerrado en hierro. Si alteró los acontecimientos, es porque hacerlo sirvió a sus propias necesidades. ¿Cómo?, pregunta Brienne, ahora curiosa por saber más sobre el ser de metal. Antes de esta conversación, todo lo que la pareja había mencionado sobre Ultron eran advertencias silenciosas teñidas de miedos. Como dice la carta, ahora reclama desembarco del rey, comienza Renly, luego agita la mano y agrega. Sin mencionar que yo, los Stark y probablemente Tyrion Lannister le debemos nuestras vidas. ¿Tyrion Lannister?, Margaery pregunta. Él es con quien Ultron ha pasado la mayor cantidad de tiempo, explica Loras. No es un gran salto suponer que él es en quien Ultron encuentra más valor, por lo que no querría morir. Margaery asiente y mientras se recuesta pregunta por las chicas Stark. ¿Has escuchado los rumores?, le recuerda Renly, sobre cómo Joffrey trató a Lady Sansa después de la muerte de su padre. Ultron había tomado a la menor bajo su protección antes de eso, y sin duda también tomó a la hermana mayor, luego los ayudó a escapar. Entonces, los Stark ciertamente le deberían mucho, asiente Olenna, y la mujer se frota la barbilla. Sin duda podría usar las deudas que tiene con él para asegurarse de que desembarco del rey se convierta en suyo. O podría pedir alguna otra tierra, reflexiona Brienne, algo que valga más que una bahía para un hombre hecho de metal. Renly, Loras, Margaery y Olenna se vuelven para mirarla, y la matriarca de la familia Tyrell señala. Por eso mi nieta disfruta tanto de tu compañía. Luego se ríe del poderoso sonrojo que recorre el rostro de la mujer guerrera. La Casa del Metal capítulo 39. Los Bolton y los Freys fueron erradicados, los salvajes migraron, el Guardián del Norte buscó, y ahora un hombre de metal mata a nuestros enemigos y reclama el trono de hierro, gruñe Greathjon Umber, antes de mirar a su rey. ¿Nos estamos perdiendo algo? No, creo que lo resumiste de manera bastante sucinta, murmura Robb mientras se frota los ojos. Oh, espera, olvidé que a la princesa Arya aparentemente se le metió en la cabeza viajar a Meereen. El señor de la casa Umber exclama. No puedo olvidar eso. Sí, gracias, Greathjon, le dice Robb al hombre con los dientes apretados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno de los otros señores pregunta. Acerca de esto, Ultron, reclamar desembarco del rey. Pensando en mis pocas conversaciones con Ultron cuando visitó Invernalia antes del comienzo de esta guerra, debería haberlo previsto, les dice Robb. Lo que más me importa es si debería importarnos o no que haya eliminado dos de nuestros mayores enemigos con esto. ¿Tu gracia? Ya no debemos temer al ejército Lannister en el Capitolio, y no tengo ninguna duda de que el ejército Lannister en las tierras del oeste sabe que el actual señor de Roca Casterly es Tyrion Lannister. ¿Por qué sería algo bueno que el diablillo fuera el señor de Roca Casterly? Tyrion Lannister, a pesar de todos sus defectos, es un hombre inteligente. Theon se toma el tiempo para explicar, y es el hombre más pragmático que jamás haya conocido. ¿Y? Continuar la guerra sería mucho más derrochador, por no decir suicida, que pedir la paz, explica Robb, y Tyrion es un hombre de paz, no de guerra, sin importar cuán hábil haya demostrado ser en esto último. Entonces, ¿hemos ganado la guerra? Umber pide una aclaración.
Ganamos la guerra, asiente Robb, pero nuestra batalla está lejos de terminar. Al este, la reina Targaryen aumenta sus fuerzas. Al oeste, los hijos del hierro siguen siendo fuertes. Y, finalmente, al norte, hay una amenaza. El miedo será el fin de todos nosotros. ¿El norte? Pregunta Lord Karstark, preguntándose. No hay nada en el norte excepto nosotros y los salvajes. Y la guardia, añade Dasey Mormont, bajando la cabeza y mirándolo a los ojos. Karstark parpadea, frunce el ceño, bueno, sí, la guardia, pero con los salvajes atravesando el muro por invitación nuestra, ¿qué más tienen que vigilar? Umber se da cuenta de hacia dónde se dirige el señor y dice en voz baja. No. Sí, Robb asiente sombríamente. ¿Después de cuántos miles de años? Umber pregunta. Mis hermanos Bran, Jon y un vigilante llamado Samuel Tarly, en distintas ocasiones, enviaron cuervos detallando la existencia de los caminantes blancos y sus hordas de peso, explica Robb. Tarley. Uno de los señores pronuncia. El nombre era bien conocido, y sin conocer de primera mano la naturaleza más robusta y gentil de Samuel, muy alejada de la de su padre, había una clara inclinación a escuchar sus palabras. Sí, Tarly, Robb asiente y suspira, así que todavía tenemos 3 amenazas que deberían merecer nuestra respuesta. Nos ocuparemos de los caminantes blancos. La reina Targaryen, aparentemente mi hermana decidió intentarlo y lidiar con ella fueron las palabras de sus cartas. Después de lo que le sucedió en Desembarco del Rey, y el exceso de entrenamiento que se le brindó en las formas de combate, dudo que hubiéramos podido detenerla incluso si supiéramos que iba a intentar algo. Dejaremos de lado a Targaryen por ahora. Toca un punto en el mapa sobre la mesa. Todo lo que queda, y ante lo que podemos reaccionar de inmediato, es la amenaza que representan los hijos del hierro. La mayoría de nuestros agricultores han dejado nuestra fuerza para traer la cosecha, lo que nos deja con solo unos pocos miles de hombres buenos. El rey Stannis zarpa hacia aquí, lo encontraremos, nos uniremos a él en sus barcos y llevaremos a los hijos del hierro donde viven. Hay vítores generales y patadas ante la posibilidad de finalmente borrar a los hijos del hierro de la cara de Poniente. La Casa del Metal capítulo 40. Poniente estaba cambiando, después de que Ultron reclamara desembarco del rey y Tyrion Lannister, el señor de Roca Casterly, pidiera la rendición de sus fuerzas, las vidas de muchos ciudadanos del reino cambiaron para bien y para mal. Fue mejor para los campesinos de Crowlands, ya que el nuevo Lord Ultron se convirtió en una querida figura salvadora mientras les suministraba alimentos, cereales y otros suministros frescos que una vez habían sido acaparados por la reina regente y su repugnante hijo. Ultron se sorprendió por el tamaño de las tiendas que habían existido en la Fortaleza Roja mientras los campesinos morían de hambre y participaban en algunos casos de canibalismo. Así que la vida en Desembarco del Rey y en Crowland se convirtió en un paraíso perpetuo en comparación con la tierra bajo el gobierno del rey Joffrey el Lisiado, como lo recordaría la historia. Sin embargo, las cosas empeoraron para muchos nobles dentro de la fortaleza. Los habituales mordedores de tobillos y narices marrones descubrieron que a Ultron no le gustaba besar culos y rápidamente fueron expulsados de la cancha. Al oeste, las arcas de los Lannister sufrieron, ya que se vieron obligados a pagar reparaciones al rey del norte y sus fuerzas. Si Tyrion fuera honesto, diría que se rió de la suma que el rey lobo había exigido y que renunció al oro sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, era más inteligente que eso, y cuando se le preguntaba cómo logró reunir la voluntad para ceder 300.000 dragones, explicaba que tenía que hacer lo mejor para su gente y su casa. Sin embargo, la mayoría de las veces se evitaba a Tyrion, tanto porque era Tyrion Lannister como también porque él y una mujer anónima que había aparecido de la nada estaban bautizando casi cada centímetro de la Fortaleza Roja con deleite. Así que sí, nadie quería estar cerca por miedo a ser cortado. Al sur, en Dorne, Myrcella Baratheon se casó con el menor de los hijos de Doran Martell en una ceremonia tranquila. No era muy conocido, pero recibió en su nueva casa a 2 invitados, uno, un fiel guardaespaldas de pelo corto, ojos verdes y sonrisa traviesa, el otro, pequeño, joven y con muchas ganas de alejarse de Desembarco del Rey. Todos sabían que Jaime Lannister y Tommen Baratheon habían huido para unirse a Myrcella, pero nadie dijo nada por cortesía al niño rey, quien silenciosamente envió una carta a su tío abdicando del trono. Stannis Baratheon, por otro lado, no disfrutaba de un momento de tranquilidad. En cambio, estaba luchando por su vida junto a sus hombres mientras navegaban alrededor de Poniente para poder atacar a los hijos del hierro. Stannis, naturalmente, se tomó el tiempo de leer cada una de las cartas que le enviaron.
Ante la noticia de que los Wildlings estaban atravesando el muro, confió en el juicio del rey Robb Stark. Ante el hecho de que Ultron había reclamado la Fortaleza Roja, se encogió de hombros, había esperado tanto y odiaba ese lugar de todos modos. El golem no se había declarado rey, después de todo. La noticia de que Arya Stark aparentemente había partido hacia esos para hablar con la reina Targaryen lo sorprendió, pero no podía permitirse el lujo de estar en shock por mucho tiempo, así que lo dejó en el fondo de su mente para más tarde. Parecía, al final, que la única persona a la que realmente le importaba que el mundo hubiera cambiado era Daenerys Targaryen, quien miraba fijamente a la niña unos años menor que ella mientras le explicaba todo lo que había cambiado en su tierra natal desde la última vez que escuchó noticias de él. Arya Stark le tendió una copa de vino que provenía de las botellas de Dany, que estaban en la habitación de Dany, donde estaban ahora, y le dijo: entonces, sí, no creo que atacar a Westeros sea una buena idea. ¿Esperas que crea que un ser de otro mundo de inmenso poder trajo ¿cómo lo llamaste? ¿Un megalómano destructor del mundo? ¿A Poniente, y las cosas solo han mejorado? Dany se recuesta en su silla mientras mira a la niña no mujer, basándose en la variedad de experiencias que afirma haber vivido. Arya asiente y se sienta al otro lado de la mesa frente a la reina. Sé que es difícil de creer, pero él me contó las cosas que habrían pasado si no hubiera aparecido. Y por muy malo que sea, Joffrey fue peor. Bueno, eso está muy bien, suspira Daenerys, tomando un sorbo de su vino, pero eso no me dice por qué no debería intentarlo todavía. Bueno, para empezar, Arya agita sus manos, ya tienes un reino, uno que te ama. Y tienes un pequeño bebé, y aparentemente ellos realmente no tratan bien con el océano. La mención de su hijo dirige la atención de Daenerys hacia Rhaego, y ella se levanta y se inclina sobre él, sonriendo mientras le frota la mejilla. Su atención vuelve a Arya mientras la niña continúa. Oh. Creo que se suponía que iba a morir, así que, tú también le debes eso a Ultron. ¿Qué quieres decir? Dany se tensa y pregunta peligrosamente. Oh, bueno, cuando Ultron me estaba contando cosas sobre cómo iban a resultar las cosas para ti, dijo que una bruja mataría a tu marido y a tu familia, le dice Arya, claramente nerviosa por el cambio de actitud de la reina. Dany se acerca a la niña, se inclina y le pregunta: ¿cómo la detuvo? Dijo que hizo que Varys enviara una carta. Arya exclama tras intentar recordar. Dany endereza la espalda, parándose encima de la chica nerviosa, ya que así era como estaba actuando ahora, y dice: parece que puedes tener razón, tengo una deuda con él. Mi ex asesora Jorah Mormont mató a la bruja antes de que ella pudiera lanzar sus hechizos. Mira. Él no está tratando de ser malvado. Está tratando de ayudar. Arya sonríe. Dany asiente y mira a su hijo, con una sonrisa en su rostro. Cuando vuelve a centrar su atención en Arya, pregunta: entonces, ¿por qué te enviaron? Eso es algo que no hemos discutido. Arya se sonroja de un rojo brillante y luego le dice: en realidad no me enviaron, dejé una nota para mi hermano y me fui. ¿Y por qué pensaste que serías más capaz de convencerme de no invadir mi patria legítima? Bueno, Tyrion me enseñó cómo convencer a la gente de hacer lo mejor para ellos, le dice Arya, además, siempre he soñado con servir a un Targaryen. ¿Tienes? ¿Sí? Los dragones son increíbles. ¿Verdad, Mimería? Pregunta Arya, y un resoplido procedente de la ventana por la que Arya había entrado llama la atención de la reina. Se congela al ver un enorme lobo descansando junto a la ventana. Al ver los ojos de la reina puestos en él, el lobo se levanta y acecha hacia ella. Dany no se mueve cuando el lobo se acerca a ella y luego la lame. Arya se ríe de la expresión de la reina y señala: ¿le gustas?